Ahí ya estamos grabando. Habíamos dicho entonces que teníamos tres variables de estado. Vamos a compartir la pantalla aquí para que se vea esto. ¿Ya? Que teníamos tres variables de estado: carbono atmosférico, carbono en la biota y carbono en el suelo. Y teníamos estos 6 procesos: fotosíntesis, respiración de las plantas, respiración del suelo, pérdidas de carbono desde la biomasa vegetal hacia el suelo, pérdidas de carbono desde el suelo por escorrentía y adición de carbono externo que principalmente no se debe a erupciones volcánicas. ¿Ya? Esa es una situación donde no hay acción humana prácticamente, ¿no? A través de otros procesos que después vamos a ir viendo: deforestación, ¿no es cierto?, quema, ¿ya? Agricultura, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahí, ¿ya? No puedo mutear. La primera ecuación, ¿no es cierto?, la fotosíntesis. Y habíamos dicho que era una ecuación así tipo Michelin-Menten, ¿no es verdad?, donde están todos esos coeficientes, ¿ya? Y esas ecuaciones. Entonces ustedes trabajen, ¿ya?, para implementarlas, ¿ya? Así, ¿ya? Voy a ver si esto lo están viendo en la otra sala. No, no está compartiendo toda la pantalla. Tiene que compartirla sola. Vamos a ir. Vamos a salir de la... Entonces vamos a dejar de compartir. Y compartimos de nuevo. Y aquí básicamente, ¿no es cierto?, vamos a dejar ya compartiendo la pantalla, ¿no?, del Estela, para que vamos trabajando en ese modelo, ¿no? Bueno, entonces la fotosíntesis obviamente es una captura de carbono, ¿no?, desde la atmósfera hacia la biota, ¿no? Eso debería ser así. Entonces a ese flujo nosotros le llamamos fotosíntesis, ¿ya? Y lo vamos a ejemplificar, ¿ya?, con esta sigla, fotosíntesis, de P, ¿ya? Fotosíntesis bruta, ¿ya? Después nos dice que desde la biota se pierde, ¿no?, carbono por respiración. Y por lo tanto debería haber un flujo, ¿no?, que parte desde el carbón, desde la biota, ¿no es verdad?, y va a parar a la atmósfera. Sí. Y esa sería respiración, le vamos a poner R, la respiración. ¿Ya? Esto más o menos sería el asunto, ¿no? ¿Les queda claro? ¿Ya? Y otra cosa que nos dice, ¿no?, es que en general la respiración, ¿ya?, equivale aproximadamente a un 50% de la fotosíntesis bruta, ¿ya? Entonces es muy fácil calcular la ecuación de la respiración, ¿ya? Entonces, primeramente, calculemos, ¿no?, ¿ya?, la fotosíntesis bruta, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que implementar esa ecuación. Yo también lo voy a ir haciendo para que nos vaya saliendo paso a paso este modelo, ¿no? ¿Ya? Para que quede con la misma sigla, ¿no?, a esto le vamos a llamar P. ¿Ya? Entonces P nos dice que depende de un Pmax, ¿ya?,
que lo vamos a poner como una variable auxiliar, como un convertidor. ¿Sí? ¿De qué más depende? Depende de la temperatura atmosférica, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ponerla por ahí, temp at mf. ¿Ya? Temp atm. Temp atm, temperatura atmosférica, que en realidad es una diferencia de temperatura respecto, ¿no es cierto?, a la temperatura normal planetaria, que es del orden de los 14, 15 grados, ¿no? ¿Ya? Y depende también de la concentración de CO2 efectiva, ¿no? ¿Ya? PCO2F. ¿Ya? Vamos a poner aquí esto, también como una variable auxiliar, PCO2 efectiva. ¿Ya? Esa es la sigla que estamos usando. ¿Ya? ¿Ok? Y también aparece una constante de tipo Michelis-Menten, ¿no es cierto?, que es esta que está acá. ¿Ya? KHS, ¿no? Que podríamos definirla acá. Que sea de tipo Michelis-Menten. Porque la ecuación de tipo Michelis-Menten, ¿no? Es como la que se representa normalmente, ¿no?, en esta parte, fíjense. Aparece la variable y después abajo aparece la variable más una constante que te indica, ¿no es verdad?, de que a ese nivel ya de la variable, a un nivel KHS, se alcanza la mitad del valor asintótico al cual tiende la ecuación. ¿Ya? Ese es el tipo de ecuación Michelis-Menten. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos estos coeficientes acá, ¿no? Y por lo tanto podemos empezar a armar esta cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, primeramente, ¿no?, podemos definir la fotosíntesis máxima, ¿no? ¿Ya? Que depende de ese KHF y depende también, ¿ya?, de algunos constantes que están ahí, ¿no es cierto? Pmax depende de KHS en el fondo, más algunos coeficientes que aparecen ahí. Y la concentración efectiva de CO2, fíjense, es la concentración de CO2 atmosférico, ¿ya?, menos una concentración de CO2 mínimo. ¿Ya? Entonces, esta concentración efectiva depende de una concentración de CO2 atmosférico, PCO2 atmosférico, así la llamamos, ¿ya?, menos un PCO2 mínimo. ¿Ya? Aquí tendríamos que ponerlo por aquí. ¿Ya? PCO2 mínimo. ¿Ya? Entonces, esa es la concentración de CO2 atmosférico efectiva, ¿no? ¿Qué involucra eso? De que bajo esa concentración atmosférica mínima, ¿ya?, no hay fotosíntesis. Por lo tanto, sobre esa concentración mínima hay fotosíntesis, y esa diferencia, ¿no?, es la concentración de CO2 efectiva. Así. ¿Ya? Después vamos a poner las ecuaciones. ¿Ya? Y después aparece otra variable, ¿no es cierto?, que es la sensibilidad que tiene la fotosíntesis, ¿no es cierto?, a la temperatura. T-sens-P, ¿no? Que también la vamos a poner ahí. Podríamos ponerla por acá. T-sens de sensibilidad, ¿no es cierto?, a la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces ya podemos empezar a hablar más.
primera cosa, vamos a armar, ¿ya?, las relaciones que existe, como dicen ahí en los apuntes, ¿no?, la fotosíntesis máxima. Entonces nos vamos a poner en modo model, ¿ya?, para ir definiendo ahora nuestras relaciones, ¿ya? Vamos a partir por esta, ¿ya?, la fotosíntesis máxima, que nos dice que es KHS más 250, ¿ya?, por 100 y dividido por 250. Entonces, KHS, ¿no es cierto?, o KHF, perdón, más 250, eso lo multiplicamos por 100, multiplicamos por 100, y lo dividimos por 250. ¿Ya? Esa es nuestra primera ecuación. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ya tenemos. Y el KHF tiene un valor, ¿no?, que es constante y que es de 62,5 partes por millón. Entonces aquí esto lo ponemos como 62,5 y ahí le aplicamos la unidad, ¿no es cierto?, ppm. Ya, partes por millón o miligramos por litro, ¿ya? Pero en general, en el caso del carbono atmosférico, estamos hablando básicamente de partes por millón, ¿ya? Podemos definir ahora la concentración de CO2 efectiva, ¿no es cierto?, que es la diferencia entre la concentración de CO2 de la atmósfera menos esta concentración de CO2 mínima, ¿no?, que tiene un valor de 30 partes por millón. Entonces, la concentración de CO2 mínimo, esta, son 30, es una constante, ¿no es cierto?, 30 partes por millón. ¿Ya? Y esta viene de la atmósfera, ¿ya? Después vamos a tener que tener una relación, ¿no es cierto?, entre la cantidad de carbono en la atmósfera, que está en gigatoneladas, y la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, primero definamos esta, ¿no?, la concentración de CO2 efectiva, ¿no?, que es la diferencia entre lo que hay en la atmósfera menos esto mismo, ¿no?, ¿ya?, efectiva, ¿ya?, que es así. Ahora, eventualmente, ¿no?, esa concentración de CO2 efectiva, ¿ya?, podría ser negativa, ¿no es cierto? No tendría sentido que fuese negativa, ¿no? Entonces, para asegurar que llegue a ser cero nomás, porque la efectiva es de ahí, ¿no es cierto?, de esta parte, ¿no es cierto?, hacia adelante, no hay concentraciones de CO2 negativas, vamos a poner una condicional acá. Podría ser así, ¿no?, si la concentración de CO2, ¿no es cierto?, if la concentración de CO2 en la atmósfera es mayor que esta concentración de CO2 mínima, entonces, ¿ya?, la concentración de CO2 efectiva es la concentración de CO2 de la atmósfera menos, ¿no es cierto?, la mínima. Y si no se da esa condición, ¿ya?, else es cero simplemente. Así podría haber sido nuestra ecuación, ¿no? Y esta concentración de CO2 efectiva son partes por millón, ¿ya? Así que podría haber sido esto hecho también con un mínimo o un máximo, ¿cierto? Hacemos la recta, y si esa recta es negativa, ¿no es cierto?,
tendríamos que tomar el 0, ¿no? Entonces sería un valor máximo entre el 0 y la resta. Cuando la resta es positiva, toma el valor máximo, y cuando la resta es negativa, toma el 0. También podría ser así. La pregunta, usted había dicho que el valor mínimo significaba que bajo esa concentración no había fotosíntesis. Claro. Pero eso como, ¿bajo qué marco la referencia está como respecto de qué? Eventualmente, en el caso que la concentración de CO2 de la atmósfera disminuyera a tal punto de que se bajara de los 30 partes por millón, una cosa que ya no sucede, creo yo, en el planeta. Pero computacionalmente tendríamos que asegurarnos que no suceda. ¿Ya? Imagínense que el planeta se llenara, ¿no es cierto?, los humanos desapareciéramos, ¿ya? Y el planeta se llenara de bosques, ¿no es cierto?, aumentaran las temperaturas, qué sé yo, y ahí probablemente, ¿no es cierto?, la concentración de CO2 se podría ir subiría mucho, y en caso contrario, ¿no es cierto?, imagínense que desaparecieran todos los bosques, desapareciera el ser humano, ¿no es cierto?, y el planeta se calentara también, pero empezara, ¿no es cierto?, a bajar, por algún motivo, ¿no es cierto?, la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿ya? Que llegan a niveles mínimos. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos falta aquí? Concentración de CO2 mínima, dijimos. La sensibilidad, ¿no es verdad?, de la fotosíntesis a la temperatura es 0,04. Este valor es fijo, 0,04. Eso nos indica que por cada, ¿no es cierto?, grado, ¿ya? La temperatura de la atmósfera puede subir, ¿no es cierto?, o más bien dicho, la fotosíntesis aquí, ¿no es cierto?, va a aumentar en 0,04 unidades. Eso nos dice esto que está acá. ¿Ya? ¿Ya? Y después está la relación entre la temperatura atmosférica, ¿no es verdad?, y que depende, ¿no es cierto?, de la concentración. La temperatura atmosférica, ¿ya?, depende de la concentración. ¿Ya? Esta variable de aquí depende de la concentración, o sea, de la concentración atmosférica. ¿Ya? Entonces hay que calcular primero la concentración atmosférica, ¿no?, que depende del carbono en la atmósfera. ¿Ya? ¿Dónde pondrían ustedes ahí la dependencia? PCO2 de la atmósfera, que concentración de CO2 de la atmósfera depende del carbono de la atmósfera. Entonces habría que poner aquí esta dependencia. Ahí. ¿Se fijan? Hay una relación directa, ¿no?, entre el carbono en la atmósfera y la concentración de CO2. ¿Ya? Y que está dada por esa ecuación que ustedes la tienen ahí, ¿no es cierto? Multiplican por 280 y dividen por 600. ¿Ya? Multiplican esto por 280 y dividen por 600. Es una relación estequiométrica en el fondo, ¿no es cierto?, entre el carbono y el CO2. ¿Ok? Y estos serían partes por millón. ¿Qué nos sigue por hacer? La temperatura atmosférica. Fíjense que es la diferencia entre la concentración de CO2 atmosférico menos 280. ¿Ya? La temperatura atmosférica, ¿ya?, debería ser la dependencia aquí, ¿no es cierto? Depende de la concentración de CO2 atmosférica, no efectiva, no efectiva. No efectiva, esto no es así. Ahí.
de esta, depende de esta. Ya, la temperatura atmosférica dijimos que depende de la concentración de CO2 de la atmósfera menos 280. De esta variable. Entonces, esto es así. ¿Ya? Podemos ordenar esto un poquito para que quede más elegante, ¿no? Así. Y esa relación es PCO2 atmosférico menos 280 por 0,01. Entonces, PCO2 atmosférico menos 280 por 0,01. Fíjense que esta relación es bastante interesante porque dependiendo de la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no es cierto?, al cual se le sacan 280, que es un punto de referencia de concentración, de ahí en adelante, ¿no es verdad?, empieza a haber calentamiento en eso. Por sobre, digamos, el promedio. Y bajo 280 empieza a haber enfriamiento. Que también podría ser otra posibilidad, digamos, en el planeta, ¿no? Y por cada diferencia, ¿no es cierto?, de ese valor base, ¿ya?, la temperatura aumenta en 0,01 grados. Eso es lo que nos dice aquí. Y estos son grados Celsius, ¿no? Vamos a poner ahí, grados Celsius. Pero grados Celsius, ¿no es cierto?, como un desvío respecto a la temperatura planetaria promedio, que son 16 grados. ¿Ya? Ya tenemos todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos falta por definir qué cosa. La fotosíntesis, ¿no? PCO2 efectiva la tenemos, Pmax también la tenemos. Entonces, todas estas, ¿no es cierto?, esta va a afectar a la fotosíntesis. ¿Ya? Esta también. La temperatura atmosférica, por supuesto que también. ¿Ya? Así. Veamos si nos falta algo todavía. El KHS. El KHF afecta aquí. No, pero el KHS también sale en el... ¿Mm? También salen las fórmulas. Sí, también. Está metido acá, en esta parte. ¿Ya? Bueno, la fotosíntesis, entonces ponemos, ¿no es cierto?, es. No, pero profe, si va a la fórmula ahí también la caché. Sí, es que el robot sale como un fantasmita. ¿Dónde? El denominador de la división. Ah, claro, también afecta aquí. ¿Ya? Pero vamos a meter, fíjense que aquí aparece el KHS, ¿no es cierto?, en la fotosíntesis. Entonces, evidentemente, tienen razón ustedes. Tiene que aparecer, ¿no es cierto?, aquí también. ¿Ya? Así. O si ustedes lo quieren, lo ponen como un fantasmita. ¿Cierto? Pongámoslo como un fantasmita. Aquí. Ahí. Entonces empecemos a definir, ¿no?, la fotosíntesis. Sería una fotosíntesis máxima que multiplica, fíjense, a un numerador de la ecuación de tipo Michelin-Menten, donde la variable independiente es la concentración de CO2 efectiva. Concentración de CO2 efectiva, aquí no está, deberían entrar, ¿no es cierto? Fíjense, está por aquí, ¿ya? Esta. Podemos ponerla con un fantasmita, ¿no? Aquí. O después podemos arreglar el diagrama para que nos quede en este lado, ¿no? ¿Ya? Podría ser también así, ¿ya? Entonces, eso multiplica la concentración de CO2 efectiva. Bueno, aquí.
tenemos, ¿no es cierto?, de máximo por paréntesis la concentración de CO2 efectiva, ¿ya? Partido por la concentración de CO2 efectiva más KHS, ¿ya? Esa es la típica ecuación, ¿no es cierto?, de tipo Michelis-Menten, ¿no? H. Ahí. Cierra el paréntesis, ¿no es cierto? Y después, todo eso, tenemos que multiplicarlo por el efecto de la temperatura, que es uno más, ¿no es cierto?, la sensibilidad que tiene la fotosíntesis a la temperatura, multiplicado por la temperatura atmosférica. Sí. Fíjense bien ahí en las unidades, ¿ah? ¿Ya? Ahora, esta ecuación, después ustedes la pueden verificar acá, ¿no es verdad? Y debería transformarse, ¿no? Si ustedes la grafican, si ustedes grafican la concentración de CO2, ¿no es cierto?, y la fotosíntesis, debería darle una parte, ¿no es cierto?, de estos valores, ¿ya? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que hay una familia, ¿no es cierto?, de curvas que dependen de la concentración de CO2 y de la temperatura. Bueno, vamos a ir salvando. ¿En qué unidades quedaría esta fotosíntesis? ¿Mm? ¿En qué unidades se mediría? Esto sería en gigatoneladas de carbono por año, ¿ya? Ahora, yo les voy a dar, ¿no es cierto?, los valores aquí iniciales, ¿ya?, que también son importantes, ¿ya? En la biota, déjenme ver aquí mi torpedo, ¿ya? Aquí lo tengo listo ya, ¿ya? En la biota terrestre son 610, ¿ya?, gigatoneladas, ¿ya? Entonces, si ustedes van a su modelo, aquí ponemos 610 gigatoneladas. La unidad aquí pone gigaton, ¿ya? En el carbono atmosférico pongan 600 gigatoneladas. 600 gigatoneladas también. Y en el carbono del suelo pongan 1500 gigatoneladas. Mil 600. Y en el carbono del suelo 1500. Bueno, eso le va diciendo un poco también que el grande reservorio de carbono, ¿no es cierto?, en el planeta, en la parte terrestre, ¿no es cierto?, evidentemente el carbono del suelo. Por eso tan importante, ¿no es cierto?, que es la captura de carbono, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, así está la cosa. Ahora, la respiración. La respiración simplemente, ¿no es verdad?, depende de la fotosíntesis bruta y está calculada como un 50% de esa fotosíntesis bruta. Eso a nivel de grandes ecosistemas es bastante aceptada ese valor, ¿ya? En árboles, en arbustos, ¿ya?, y plantaciones forestales densas, ¿no es verdad?, también un 50%, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis bruta se pierde como respiración, ¿ya? Bueno, todo esto son gigatoneladas de carbono, ¿eh?
gigatoneladas le vamos a poner aquí de En carbono. pastizales es distinto. ¿Mm? En pastizales es distinto. Sí, ahí es un poco ¿Más diferente. eficiente? Andan por ahí, punto 4, punto 5 más o menos. ¿Ya? Pongan gigatoneladas de carbono. ¿Se fijan? Pusimos acá. En el suelo les dije 1500, ¿no? 1500. También gigatoneladas, ¿no es cierto?, de carbono. ¿Ya? Esas son las unidades. Entonces ya tenemos esta parte. Vamos a ver cómo está funcionando. Vamos a poner un gráfico, ¿no es verdad?, en los cuales tengamos disponible que tenemos todas estas cosas, ¿no? Vamos a poner el carbono en la atmósfera, el carbono en la biota y el carbono en el suelo, ¿no? Vamos a poner esos tres niveles. Y vamos a simular, ya, como este modelo es anual, vamos a simular unos 100 años. Vamos a simular, ya, 100 años con un intervalo de tiempo anual, ¿ya? Y vamos a integrar con el método de Euler y sabemos que nuestra unidad de tiempo, no es verdad, son los años. Y aquí le vamos a poner un poco más de velocidad, ¿ya? Vamos a colocar un botoncito de menú, que sea un run, ¿ya? Y vamos a simular, para ver cómo va la cosa, ¿ya? Fíjense, aquí les voy a arreglar la escala, ¿ya? Doble clic en el gráfico, y todos los vamos a poner a una escala que sean de 0 a 1500, vamos a poner un poquito más, 1700 gigatoneladas. Y así se está comportando este sistema, como que aquí tuviéramos pura biota, ¿no es cierto? Carbono en la biota, carbono en la atmósfera, el carbono en el suelo todavía es constante, ¿no es cierto? Y tenemos fotosíntesis y respiración. ¿Sí? El R que se tenía que poner. ¿Ah? El R que se tenía que poner. Todavía, el R es un 50%, ¿no es cierto? La respiración de la biota es un 50% de la fotosíntesis bruta. 0,5 por P, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora a implementar, ¿no es cierto?, esta parte, la respiración del suelo. ¿Ya? La respiración del suelo. ¿Ya? La respiración del suelo. ¿De dónde viene esa respiración del suelo? Del desnivel del suelo, por supuesto, ¿no? Desde el suelo, es una pérdida de carbono, ¿no es cierto?, desde el suelo hacia la atmósfera. Eso es respiración del suelo. Aquí le vamos a poner respiración, ¿no es cierto? Suelo. ¿Ya? Así está. ¿Ya? Pero también vamos a aprovechar de colocar, ¿no? ¿Ya? Vamos a aprovechar de colocar las pérdidas de carbono desde la biomasa vegetal, ¿ya? Que es un proceso de primer orden aquí en este modelo, ¿no es verdad?, donde esa pérdida de carbono, ¿no?, desde la biomasa vegetal, ¿a dónde va a parar? Primera cosa. Esta caída, ¿no es cierto?, que es mantillo, por eso le puse aquí liter fall, ¿no? ¿Ya? Liter es mantillo en inglés y fall, ¿no es cierto?, es caída. ¿Esa dónde va a parar? Cuando las hojas se descomponen, las ramas, ¿no es cierto?, se descomponen, materia orgánica, ¿no es cierto?, que tiene carbono, ¿a dónde va a parar? Al suelo. Entonces esto tendría que ser aquí, ¿no? Así. ¿Ya?
Y ese Litterfall dice que es un 8%, ¿no es cierto?, anual de la biomasa. ¿Ya? Entonces la ecuación nos dice que es 8,2% de la biomasa presente, ¿no? Entonces es fácil colocarlo acá, ¿no es cierto?, que es 0,082, ¿no es cierto?, por la biomasa, ¿no? Y estas son gigatoneladas, fíjense, de carbono por año. Ahí les dice la unidad ya. ¿Ya? Aquí me faltó, fíjense ahí, me faltó unirla. Ahí todavía. Un poquito. ¿Sí? Litterford, una cinética de primer orden donde se dice que anualmente, ¿no es verdad?, un 8,2% del carbono contenido en la biota terrestre se descompone, ¿no es cierto?, y va a parar al suelo. Hay otras versiones de este modelo donde se genera un nivel de líter que se descompone más lentamente y ese carbono va a parar al suelo. ¿Ya? Un paso intermedio que aquí lo estamos soslayando, ¿no? Directamente decimos que se produce, ¿no es cierto?, una pérdida de carbono desde la biota, ¿ya? Y que ese carbono va a parar al suelo. Y después, ¿no es cierto?, está una pérdida por escorrentía, ¿ya?, que es un 60% del carbono del suelo, ¿ya?, pero que depende del nivel inicial de carbono que tenemos, ¿ya? Esto que está ahí. ¿Ya? Y ese runoff tendríamos que ponerlo acá. Sí. Y que no tiene un destino en este modelo, ¿no? No sabemos dónde va. Probablemente si uno integra este modelo con la parte del océano, ¿no es cierto? Este runoff, como es producto del arrastre por las aguas terrestres, ¿no? Esas aguas terrestres probablemente van a parar a la superficie, ¿no es cierto?, de las aguas oceánicas. Pero por el momento no nos interesa, ¿no? Entonces, ese ya sería un límite del sistema, fíjense. Así tal como estaba antes, si yo saco este circuito, fíjense que es cerrado, ¿ya? Entonces, antes de poner el runoff, ¿ya?, vamos a colocar la respiración del suelo, ¿no? La respiración del suelo, ¿ya?, es esta ecuación que está ahí. ¿Ya? Entonces, búsquenla ustedes, ¿no es cierto?, en los apuntes. ¿Ya? Aparece una constante, 49,4. ¿Ya? Y aparece, ¿no?, el nivel de carbono en el suelo. ¿Ya? Y aparece también la temperatura planetaria, ¿no?, y la sensibilidad que tiene este proceso a la temperatura. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que indicar acá que aquí hay una retroalimentación, ¿ya? Depende del carbono del suelo, depende de la temperatura, ¿no es cierto?, planetaria, ¿no es cierto?, esta que está acá, y la vamos a colocar con un fantasmita, así, y depende de la sensibilidad, ¿no es cierto?, que tiene la respiración a la temperatura. Sea un coeficiente, que lo podemos definir aquí, que se llama T-Sense, ¿no es cierto?, R, ¿ya? T-Sense SR. ¿Ya? ¿Qué representaría ese? La sensibilidad que tiene la respiración del suelo, ¿no es cierto?, a la temperatura.
¿Ya? Entonces ahí definimos este asunto. ¿Ya? Y ese tens SR, ¿no es cierto?, tiene un valor, 0,1. 0,1, ¿no es cierto?, significa 0,1 gigatoneladas por cada grado, ¿no es cierto?, de temperatura. ¿Ya? Aumenta la respiración. Entonces, este valor es 0,1. Y si ustedes quieren ponerle una unidad, sería, ¿no es cierto?, grados, ¿no es cierto?, o perdón, gigatoneladas de carbono, ¿no es cierto?, por grado de temperatura, grados Celsius, una cosa así. ¿Ya? Eso sería en la unidad. Lo mismo que aquí este serían gigatoneladas, ¿no es cierto?, de carbono, de fotosíntesis, ¿no es cierto?, por grado de temperatura. Sí. Entonces armemos ahora esto, ¿no? Ahí sería, la ecuación nos dice que es 49,4 dividido por el valor inicial del carbono en el suelo. 49,4, vamos a poner entre paréntesis, 49,4, dividido, ¿no es cierto?, por el valor inicial del carbono en el suelo. Y ahí se utiliza, ¿no es cierto?, el comando init. ¿Ya? Que lo buscamos acá o lo escribimos. Ahí está init. Fíjense, init. Y aquí ponemos el valor de la variable de estado, ¿no es cierto? Y ahí nos va a tomar siempre el valor inicial que definimos, ¿no es cierto?, en este stop. ¿Ya? Y ahí cerramos paréntesis, ¿no es cierto? Y la ecuación nos dice que después eso multiplica al carbono en el suelo. Todo esto multiplica al carbono en el suelo. Y después eso es modificado acorde, ¿no es cierto?, a una función de la temperatura. 1 más, ¿no es cierto?, Tsens por la temperatura atmosférica. Así nos queda. Seis. Y fíjense que hasta ahora, ¿no es cierto?, este modelo es cerrado. Es un circuito cerrado. ¿Ya? Y veamos cómo se estaría comportando. Fíjense, está siendo casi en equilibrio. ¿Ya? El carbono en la atmósfera, el carbono en la biota y el carbono en el suelo no están variando. O sea, están variando, pero se están compensando. ¿Ya? Entonces ahora le vamos a incorporar el runoff. ¿Ya? Sería como una escorrentía. ¿Cómo? Runoff sería como una escorrentía. Es una escorrentía, ¿no es cierto?, que arrastra carbono en el fondo. ¿Ya? Todos los procesos de escorrentía que pueden haber a nivel planetario, fíjense, en ríos, qué sé yo, todo eso lo estamos incorporando, ¿no es cierto?, como un proceso que va a arrastrar sedimentos, y esos sedimentos, ¿no es cierto?, tienen carbono, que probablemente ¿dónde van a ir a parar? Al mar. Pero aquí no estamos considerando el mar. En ese caso, si se considerara el mar, sería un sistema cerrado. Claro, al final, ¿no es cierto?, si es que no hay ningún aporte extra, ¿ya?, y una salida que no tenga destino, ahí sería cerrado. Pero en este caso ya aquí lo abrimos. ¿Ya? Y ese runoff, ¿ya?, ese runoff dice que es un 60% del carbono en el suelo, pero en relación a su nivel inicial. ¿Ya? Entonces aquí también depende de esto, pero depende de su nivel inicial. ¿Ya? Entonces este es el runoff. ¿Ya? En el cual nos dice que esto es un 60%, o sea, 0,6
por el carbono en el suelo, pero relativo a su nivel inicial. Entonces lo dividimos por el init del carbono en el suelo. Y ahí el sistema nos queda abierto y veamos cómo sigue funcionando. Fíjense que prácticamente varía muy poquito. ¿Ya? Y lo que nos queda por definir al final, ¿no? Son las adiciones externas. ¿Ya? Que vienen, ¿no es cierto?, del interior de la Tierra, ¿no? Y que por erupciones volcánicas fundamentalmente, ¿no?, aportan, ¿ya?, carbono, ¿ya?, a un nivel constante, que lo podemos definir aquí, ¿ya? Un nivel constante que nosotros le pusimos adiciones externas, ¿no? ¿Ya? Entonces lo vamos a colocar acá como adiciones externas, ¿ya?, que son constantes, ¿ya?, y que un flujo no, aquí constante, que lo vamos a llamar adiciones externas. Así. Y esto simplemente es lo mismo, ¿no? Bueno, así está el modelo, ¿no es verdad? Y si ustedes lo corren ahora, van a ver que aquí hay esto es 0,6. ¿Ve que Estela avisa? 0,6, y estas son gigatoneladas, ¿no es cierto?, de carbono. Aquí está, la tengo por año, ¿no? Todos los años, ¿no es cierto?, producto de las erupciones volcánicas, se produce un aporte, ¿no es cierto?, de adiciones externas de carbono que van a parar a la atmósfera. Y fíjense, ahí ya está en equilibrio el sistema, totalmente. Eso lo debería dar usted. ¿Ya? Que no varíe no significa que las cosas no estén cambiando. Por ejemplo, si nosotros graficamos la fotosíntesis, hagamos un gráfico, por ejemplo, donde esté la fotosíntesis, ¿ya?, fíjense, la fotosíntesis varió. La respiración también, fíjense, la colocamos, la respiración también varía, ¿ya?, a un nivel equivalente al 50% de la fotosíntesis, como nosotros lo mencionamos. Por ejemplo, de 0, ¿no es cierto?, a 200. Fíjense, están variando, ¿ya?, pero equivalente a la mitad. Y así ustedes podrían elegir, ¿no es cierto?, cualquier variable, y ustedes se van a dar cuenta que se están compensando la fotosíntesis con la respiración, qué sé yo, todas las tasas se están compensando y por eso los niveles no cambian. ¿Ya? ¿En qué escala tiene el gráfico? ¿Cómo? ¿En qué escala tiene el gráfico? ¿En cuál? En el de carbono del suelo, la Están en gigatoneladas, ¿no es cierto?, de 0 a 1700 gigatoneladas. Vamos a ver aquí cómo varía la temperatura, fíjense. Vamos a poner la temperatura. Y vamos también a poner la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no es cierto?, que es importante, y la temperatura del planeta, ¿no? Están en diferentes escalas, ¿ya?
Esto está en partes por millón. ¿Ya? Y esto está en grados Celsius, ¿no? Ahí le cambié los decimales, ¿cierto? Y ahí, ¿no es cierto? Uno puede ver que prácticamente, ¿no? Partimos con 280 partes por millón y cambia muy poco a través del tiempo, 280,07. Y la temperatura, fíjense, parte en 0, ¿ya? Y se mantiene casi prácticamente en 0. ¿Ya? Eso no significa que el planeta, digamos, esté a 0 grados, sino que está, ¿no es cierto?, con un desvío de la temperatura promedio, ¿ya?, que en el planeta son alrededor de 16 grados, de 0. O sea, no ha cambiado la temperatura en los últimos, en estos 100 años de simulación. ¿Ya? No sé si tengo conexión aquí a internet, pero por ejemplo aquí, me metí internet acá, temperatura de equilibrio planetario, por ejemplo, bueno, salen algunas cosas, ¿no? Y podemos ver imágenes. ¿Ya? Y salía por ahí una imagen que la vi en la mañana, pero ahora no me aparece, donde hay un perfil de temperaturas, ¿no es cierto?, con relación a los últimos años. Este que está acá. ¿Ya? Voy a mostrárselos a los del otro. Y voy a compartir de nuevo. ¿Ya? Fíjense. Esto es lo que ha pasado con las temperaturas del planeta desde el año 1900 hasta el 2015, más o menos. ¿Ya? Entonces, se han producido años, ¿no es cierto?, donde han habido excesivos calentamientos. Fíjense, 17,9 grados, ¿no es cierto?, en 1937. En 1956 fue un año muy frío, 15,7 grados, ¿ya? Y en el año 94 hubo 18,3 grados, no sé cuánto estará ahora, han dicho, así, a nivel de temperatura del planeta, digamos. Pero vamos para arriba, ¿ya? Entonces, si uno saca la diferencia, ¿no?, de temperatura respecto a este promedio, esa es la variable que nosotros estamos graficando, ¿no?, en el modelo, tomando en cuenta en el modelo y la estamos graficando. ¿Ya? Vamos a compartir de nuevo el estela, ¿no? Eso, entonces uno ve que no cambia, ¿no? Aquí está en una escala muy chiquitita, pero si por ejemplo ponemos el CO2 atmosférico, lo vamos a sacar y vamos a solamente dejar la temperatura, ¿no es cierto?, atmosférica, ¿ya? Fíjense, prácticamente, ¿no es cierto?, no varía. ¿Ya? Entre 0 y 0,0008, claro, ahí varió, ¿ya? Pero es imperceptible ese cambio. Entonces, en la práctica, ¿no es cierto?, por ejemplo, si nosotros ponemos 0 y 2 grados, por ejemplo, en la escala, ¿ya?, no la vamos a percibir ese cambio. Fíjense. ¿Ya? Pongámosle una temperatura, por ejemplo, entre menos 2 y 2. Entre menos 5 y 5. ¿Ya? Prácticamente no varía. ¿Ya? Y lo mismo podríamos hacer con el CO2, ¿no? Con la concentración de CO2 de la atmósfera. ¿Ya? Aquí la vamos a poner. El PCO2, ¿no es cierto?, atmosférico. ¿Ya? Entre 280 y 500 podríamos poner, ¿no es cierto? Entre 280 y 500 partes por millón.
prácticamente no se ve, pues, pongámoslo aquí, de 200, 500. Se ve muy poco la variación. Fíjense que prácticamente la escala no da, fíjense, aún en free float, la escala no da, ¿no es cierto? 280 y después de 100 años nos cayó en 280,07. O sea, totalmente en equilibrio. Entonces, de aquí, ¿no es cierto?, podemos empezar a hacer algunas modificaciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, los aspectos que tienen que ver con los aportes de combustibles fósiles, ¿no? El aporte de carbono por quema, ¿no es cierto?, de combustibles fósiles. 6 gigatoneladas por año. Entonces nosotros podríamos hacer acá, ¿ya?, el aporte de los combustibles fósiles podría ser de 6 gigatoneladas por año, ¿no? Esto podría ser esto. Estos son los combustibles fósiles, ¿no? Ahí. Esos podrían ser los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Esto es de 6 gigatoneladas por año. Entonces, esto es quema de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Esto le ponemos acá, quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Y esto nos dicen que son 6 gigatoneladas por año, ¿no? Entonces, tenemos una tasa constante de... vamos a poner en inglés esto, ¿no? ¿Ya?, combustibles fósiles, ¿no? ¿Por qué no se adicionaría a adiciones externas? Como directamente. También podría ser, porque tú la sumaras aquí a la adición externa, pero estas adiciones externas son naturales, ¿ya? Pero la quema de combustibles fósiles ya no empezó a ser naturales. Entonces, esto es por acción humana, por eso las dividí aquí, ¿ya? Entonces, eso entra ahí, ¿no? Esto lo vamos a colocar más acá. Después se van a ver por qué. Y esto, ¿no es cierto?, nos dice que es 6 gigatoneladas por año, fijo. Esto es 6 gigatoneladas, ¿no es cierto?, gigatoneladas por año. Y esto es igual, acá. ¿Y qué nos dice este asunto ahora? ¿Cómo se ve reflejado? Fíjense. Si nosotros corremos el modelo, ¿no es cierto?, ¿ya?, suponiendo que a partir del año 0 empezó la quema de combustibles fósiles a esa tasa, fíjense cómo empieza a disminuir el carbono del suelo, empieza a subir el carbono atmosférico y empieza a subir también el carbono de la biota. Porque hay más carbono, ¿no es cierto?, en la atmósfera, por lo tanto hay más fotosíntesis, pero el planeta se empieza a calentar. Fíjense. Por la sola quema de combustibles fósiles. ¿Se disminuye el carbono del suelo? El carbono del suelo fundamentalmente puede disminuir debido a qué, ¿ya? Debido a como hay mayor fotosíntesis, también hay mayor respiración, y esa respiración proviene, ¿no es cierto?, del carbono de la biota. Y también, como fundamentalmente, ¿no es cierto?, puede que la pérdida, ¿no es cierto?, esta puede verse incrementada. Eso lo podríamos analizar con el modelo, ¿ya? Tú podrías hacer un gráfico, ¿no es cierto?, de por qué el carbono, ¿no es cierto?, de la biota está
está disminuyendo esencialmente. ¿Ya? Y podríamos graficar, ¿no? Las tasas asociadas, ¿ya?, al carbono de la biota. Serían la fotosíntesis, ¿no es cierto?, la respiración y el Litterfall. ¿Ya? Entonces veamos qué pasó. ¿Ya? Litterfall, fotosíntesis y la respiración. Las graficamos y podemos ver lo que pasa. Las ponemos en la misma escala. ¿Ya? ¿Ya? Aquí en la misma escala, de 0 a 150 gigatoneladas por año. ¿Y qué es lo que vemos? Que fundamentalmente, fíjense, la fotosíntesis, ¿no es cierto?, es la que aumenta, pero también aumenta la respiración, pero la pérdida de Litterfall equipara esa pérdida. ¿Ya? Pero aumenta la fotosíntesis. O sea, la quema de combustibles fósiles, si no hiciéramos ninguna otra cosa, estaría aumentando la fotosíntesis, pero también el planeta se va calentando. Y ustedes ven que si hubiésemos partido con esos 0,6, ¿no es cierto? Perdón, 6, creo. Son 0,6. 6 gigatoneladas, ¿no es cierto? A partir de ese momento, del año 0, el planeta se calienta. Ahora, probablemente no haya sido de 6 gigatoneladas todos los años, ¿no es cierto?, sino que de a poquito debió haber partido, ¿no es cierto? Fíjense que uno de los cosas, ¿no es cierto?, que se pide ahí, ¿no es cierto?, como ejercicio, ¿ya?, es que podamos ver, ¿ya?, la sensibilidad, ¿no es cierto?, la quema de combustibles fósiles, ¿no es cierto?, asumiendo un aporte fijo de 6 gigatoneladas por año. Eso lo hicimos ya. ¿Ya? Pero nos dice después, realice una pausa a los 50 años y vuelva nuevamente a 0 la emisión y vea qué pasa con los niveles de CO2. O sea, partimos, ¿no es cierto?, vamos a hacer una simulación lenta, ¿ya?, suponiendo, ¿no es cierto?, una adición de 6 gigatoneladas y después vamos a parar a los 50 años y vamos a definir, mira, a partir de este momento no hay emisiones, se acaban los autos, los combustibles, a petróleo, que sé yo, todas esas cosas. Volvemos a 0 la emisión. ¿Ya? Bueno, pero antes, ¿no es cierto?, vamos a poner los efectos, ¿ya?, de la deforestación, fíjense, que también es importante, ¿no? Fíjense que la deforestación que está indicada acá nos indica que hay una pérdida, ¿no es cierto?, de carbono desde la biota, ¿ya?, que equivale a más o menos 1,5 gigatoneladas de carbono por año, fija. Nosotros podríamos poner una pérdida, ¿no es cierto?, proporcional a la biomasa, ¿no? Pero vamos a suponer una pérdida fija de quema y deforestación de 1,5 gigatoneladas por año. ¿Dónde tendríamos que poner ese flujo? ¿Ya? Lo vamos a poner acá, fíjense. Ese carbono proviene de la biota, ¿no? Este esquema de deforestación. Y que va a parar a nuestro nivel de carbono atmosférico. Así está esta cosa. ¿Ya? Y esto es quema y deforestación. Por eso. ¿Ya? Este R lo vamos a cambiar para arriba. Este R lo vamos a poner arriba mejor. Y aquí vamos a poner quema y deforestación, ¿cierto? Ahí y ahí será.
sería Esto es quema y defor. ¿Ya? Quema, deforestación, y eso viene de aquí. ¿Ya? Y hay una tasa constante, nos dicen, ¿no? Que es igual a 1,5 gigatoneladas de carbono por año. Entonces, la tasa, ¿no es cierto?, ¿ya?, de quema, ¿no es cierto?, y deforestación. Vamos a poner por de fondo. ¿Ya? Esa es 1,5. Fija. Estas son gigatoneladas, ¿no es cierto?, por año. Y eso es lo mismo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ahora cómo va cambiando la cosa, con quema y deforestación y con quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Fíjense que no varió mucho la cosa. Podríamos poner aquí, por ejemplo, la temperatura atmosférica y el CO2 atmosférico, ¿ya?, como gráficos comparativos, ¿no es cierto?, para ver lo que pasa. ¿Ya? Ambos, ¿no es cierto?, como comparativos. ¿Ya? Y podemos hacer una primera corrida. Fíjense que... Y aquí podemos poner, fíjense, vamos a poner un slide, ¿ya?, para la quema y deforestación, ¿ya?, de 0 a 1, ¿ya?, y otro para la quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Para ver cuál es más importante. ¿Ya? Si yo le coloco a 0 esto, fíjense, están como 0, ¿ya?, y hago una corrida, la cosa se me mantiene en equilibrio, ¿no? Fíjense, aquí voy a borrar todo, voy a poner otra herramientita que es un reset, all device, ¿ya? Lo busco acá, y que hace, perdón, un restore all device, ¿ya? ¿Qué es lo que hace eso? Borra todo lo que tengo yo en gráfico, en tablas, qué sé yo, y cero, ¿ya? Así. Y ahí corro, fíjense, sin quema y de ninguna especie, ¿no? Y ahí está la situación en equilibrio que yo veía anteriormente. Pero si yo coloco acá, ¿no es cierto?, la quema y deforestación a nivel de, había dicho que, ¿cuánto era? Quema y deforestación, 1,5 gigatoneladas, ¿ya? Vamos a dejarla, ¿no es cierto?, hasta aquí, hasta 1,5, ¿ya? Entonces la pongo al máximo, y esta era un valor de ¿cuánto era? La quema de combustibles fósiles era de 6, ¿ya? Yo le pongo el máximo aquí a 6, ¿ya? Puedo ver lo que pasa, ¿ya? Aquí con solo quema y deforestación, fíjense ustedes. Así me va a aumentar la temperatura, ¿no? Voy a hacerlo, ¿no?, con solo quema y deforestación. Así me aumenta la temperatura, muy poquito. ¿Ya? Fíjense, de 0 en 50 años, fíjense, llega más o menos a 0,18 grados. Poco aumento, ¿no? De 280 partes por millón, en 50 años llega a 299. Solamente si hubiera quema y deforestación. Pero si le coloco también la quema de combustibles fósiles,
Ahí fíjense cómo se dispara. Entonces ya se van dando cuenta, ¿no es cierto?, que a lo que nos gustan los rumiantes, ¿no? Que los rumiantes no son la causa del calentamiento, o una causa menor en comparación a cómo es la quema de combustible fósil. Ahí está la madre del cordero de todo esto. Bueno, y también, lo último que falta, y ya como los veo cansados, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Vamos a poner, ¿no es cierto?, el efecto del laboreo del suelo, ¿no? Que tiene una magnitud de 0,5 gigatoneladas de carbono por año. ¿Ya? La agricultura en el fondo. Entonces, así como había una quema de deforestación de 1,5, ¿ya? La quema de combustibles, ¿no es cierto?, fósiles era del orden de 6, fíjense, ¿ya? Y las emisiones externas, fíjense, eran del orden de 0,6, ¿ya? Cuando uno hace laboreo de suelo, ¿ya?, se pierde carbono al suelo. Entonces deberíamos poner un flujo, ¿ya?, que va para acá. Aquí prácticamente, ¿no es cierto?, no se alcanza a ver. ¿Ya? ¿Ya? Pero ahí ustedes se la arreglan, ¿no es cierto?, después para hacer esto, ¿no? ¿Ya? Agregué un flujo, ¿no?, de, fíjense, ahí está. ¿Ya? Está este otro que lo vamos a poner más acá, lo vamos a subir un poquito. Y este lo vamos a poner, entonces lo vamos a poner, vamos a tratar de correrlo. Aquí. Ahí algo se puede apreciar. ¿Ya? Bueno, les voy a mostrar mejor, para no perder tiempo en esta parte, ¿no es cierto?, les voy a mostrar el modelo en términos generales, como quieran. Esto lo vamos a salvar igual, ¿no es cierto? Pero les voy a mostrar cómo queda el modelo en términos generales, ¿no? Aquí yo lo tengo completito. Después yo se lo voy a subir, obviamente. ¿Ya? Y ahí me dio el trabajo, ¿no es cierto?, de hacer todo esto. ¿Ya? Para que quede bien ordenado. Entonces, vamos a compartir la pantalla con eso. Aquí está completo. ¿Ya? A lo mejor cambian un poco las siglas, pero fundamentalmente es lo mismo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, aquí está todo, ¿no es cierto? Y aquí está, fíjense, la respiración del suelo, pero aquí le puse yo el incremento de la respiración del suelo por laboreo, ¿no? Y fíjense que ahora, más que poner un flujo aparte, le sumé, ¿no es cierto?, el incremento de la respiración por laboreo. ¿Ya? Y eso obviamente tiene un valor de 0,5, como les había dicho. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tienen toda la interfase, ¿no?, para ver cada uno de los estos. Por ejemplo, si ponemos en 0 la quema y deforestación, en 0 la agricultura, en 0 la quema de combustibles fósiles, el incremento de la quema de combustibles fósiles también en 0, y también dejo en 0 la reducción, ¿no es cierto?, de la quema de combustibles fósiles, ¿no?, a los 22 años. Le puse una función ahí para que a partir de los 22 años, ¿no es cierto?, empiece a reducirse, lo que decía la Convención de Kioto, empieza a reducirse, ¿no es cierto?, el asunto. Bueno, lo corro así y tengo el estado estable, ¿no?, inicial, que habíamos visto. ¿Ya? Entonces, no hay cambios en los stocks, ¿ya? No hay cambios, ¿no?, en la temperatura, y no hay cambio en el CO2.
Pero si yo hago quema y deforestación, ¿ya? Fíjense, subo a 1, ¿ya? Yo puedo ir viendo los efectos de la quema y deforestación, fíjense ahí. Eso es el efecto sobre la temperatura y sobre la concentración de CO2. Coloco ahí el efecto de la agricultura, ¿ya? Y no deje ser, ¿ya? ¿Ya? O bien también asumo, fíjense, que como los dueños del petróleo no quieren, ¿no es cierto?, disminuir la quema de combustibles fósiles, ellos van a incrementar incluso la quema de combustibles fósiles, ¿ya? A una cierta razón, ¿ya? Y eso también lo pueden evaluar. Pero ellos dicen, mire, no es tanto el efecto, Tiene que poner ¿ya? la quema de combustible fósil al máximo. No, aquí hay un incremento en la tasa de quema, ¿no es cierto? Y también la puedo evaluar, creo que ahí en la pregunta decía, ¿ya? Decía que había una reducción, ¿ya? Pero veamos lo que significa la reducción, para aquí se puede ver, ¿ya? Dice que a partir de los 22 años, ¿no es cierto?, de la Convención de Kioto, que fue en el año 1990, la quema de combustibles fósiles se reduce en un 5% anual, ¿ya? Veamos qué es lo que pasa. Eso es lo que se dijo en esa oportunidad, ¿no? Entonces, dejemos el laboreo, dejemos la quema de combustibles fósiles, ¿no es cierto? ¿Cuánto era la inicial? La quema de combustibles fósiles era 6, ¿ya? 6. Dijémosle en 6 esta cosa, ¿ya? Ahí uno puede escribir también 6, ¿ya? Incremento, lo dejamos en nada, ¿no es cierto? Y la reducción, dejémosla en nada al principio, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que pasa con una situación, ¿no es cierto?, así, ¿ya? Bueno, la cosa se está transformando en eso, ¿no? La última simulación, ustedes ven que se reduce el carbono en el suelo, ¿no es cierto?, aumenta el carbono en la atmósfera, aumenta el carbono en la biota, y fíjense, las temperaturas siguen aumentando, ¿no? Fíjense, partieron en 0, ¿no es cierto?, al principio, y ya en 100 años, ¿no es cierto?, tenemos como 3 grados, ya casi, de incremento en la temperatura, ¿ya? Y en el caso, ¿no es cierto?, de la concentración de CO2 partió con un nivel muy cercano a 280 y ya vamos, ¿no es cierto?, sobre las 400. Entonces, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, con la reducción de los combustibles fósiles? Fíjense, aquí está, ¿no es cierto?, una función que yo puse aquí, ¿ya?, que representa eso, ¿ya? La reducción de los combustibles fósiles después de 22 años. Entonces, fíjense lo que puse ahí. Si el tiempo de simulación es menor, ¿no es cierto?, a 22, ¿ya?, hay un incremento, ¿no es cierto?, de la tasa de combustibles fósiles de un 1%, ¿no es cierto?, anual, ¿ya? Eso ha sido así. Y si no, ¿ya?, se reduce, ¿no es cierto?, en 1%, ¿ya? Entonces ahí uno puede colocar esto, ¿no?, la reducción ahí, ¿ya?, 5%. Creo que está aquí puesto, sí, en porcentaje, sí. ¿Ya? Y ahí podemos ver lo que pasa. Que prácticamente no pasa nada. Con un 5% de reducción, ¿no es cierto?, en la quema de combustibles fósiles no va a pasar nada con la temperatura. O sea, lo que definitivamente, ¿no es cierto?, lo que puede reducir las emisiones, ¿no es cierto?, y también la temperatura planetaria es la
de difusión en la quema de combustibles fósiles. Por ahí va la cosa. Bueno, yo les voy a subir este modelo completito, ¿no es cierto?, para que lo tengan, lo analicen. Ya no nos quedó tiempo para ponerle los océanos, que sería más razonable, ¿no? Más realista. ¿Lo podría mandar con los océanos para poder revisarlo en la casa? Tengo que programarlo. Pero se los puedo preguntar en la prueba eso. No, ahí lo podemos ver. Voy a hacer el esfuerzo por hacerlo, no sé, y después se los subo. ¿Ya? Porque en el océano también hay como 2 o 3 niveles más de carbono, ¿Qué niveles serían esos? que son el carbono más superficial, el océano profundo, digamos, y una serie también de variables. ¿Ya? Y también iría como la fotosíntesis. ¿Ah? También iría como una variable de la fotosíntesis. como un proceso. También hay fotosíntesis oceánica. Entonces, Y eso también. sería esto como también se afecta. un aporte de CO2. Yo les voy a subir una lectura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto. Que ahí está el modelo completo, digamos, y son modelos bien que lo usan en otras partes, ¿no es cierto?, a nivel para estudios, digamos, para docencia, básicamente. Me imagino que la NASA y esos órganos, ¿no es cierto?, ultra sofisticados, ¿no es cierto?, que llegaron a la Luna hace 54 años, ¿ya?, deben tener esto súper cuantificado. Aquí en Chile, no sé si la CONAMA lo tenga, no sé si existe la CONAMA todavía. Bueno, con eso terminamos, ¿ah?